Qué grato poder saludarle y darle la bienvenida a este espacio. Qué bien que usted se conecta para participar de este tiempo. Le damos la bienvenida. Honramos y bendecimos al Señor y creemos que es precioso lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. A usted que amplifica esta señal, se conecta desde las diferentes plataformas. Bendecimos al Señor por su vida y su corazón y creemos en lo que el Señor está haciendo en medio de este tiempo. Quiero invitarle para que juntos podamos levantar nuestra voz delante del Señor, agradecer a Él porque en todas las cosas Él es bueno, Él es el que obra poderoso y sobrenaturalmente, y es el que va delante de nosotros abriendo preciosos caminos de bendición. Ahí en el lugar donde usted está, podemos decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan preciosa que nos permites de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que has sido bueno, bueno para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por abrir preciosos caminos de bendición, por llenarnos con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia y con tu bondad. Señor, sabemos y reconocemos que en todo tú tienes el control, tú eres el que obra, eres el que bendice, eres el que está en medio de nosotros abriendo preciosos caminos. Agradecidos estamos contigo por la bondad y la misericordia que has tenido para con nosotros. Te glorificamos, te exaltamos, te damos todo el honor y la gloria, toda la adoración y la exaltación. Señor, gracias por cuidar nuestra vida, cuidar nuestro entrar y nuestro salir, pero también por corregir nuestro caminar. Gracias, Señor, por permitirnos entender que es preciosa la heredad que has puesto para nosotros, pero también no solo la heredad que has puesto para nosotros, sino también el entender que necesitamos, Señor, comprometernos con la transformación de nuestra vida y de nuestro corazón. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que nos acompañe a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y podamos juntos leer la poderosa palabra del Señor y reconocer y recordar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Efesios capítulo 6, versículos del 12 y 13 dice la poderosa palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, pedimos que nos hables, nos ayudes a entender el propósito que tienes, Señor, con nosotros. Ayúdanos, fortalece nuestra vida y permítenos, Señor, ver y comprender lo precioso que haces, lo precioso que tienes para nosotros. Gracias por cuidarnos, por llenarnos, por llevarnos en bendición, por fortalecer nuestras vidas
por hacer, Señor, algo precioso en medio de nosotros. Te glorificamos a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda tomar este título: Huestes. Huestes. Hablar de lo que acontece y la influencia que tiene el mundo espiritual sobre el mundo natural es algo que no debemos negar. Es innegable cómo opera el enemigo, nuestros enemigos también, con ciertas jerarquías y ciertas influencias. Siempre tenemos que tener presente que el jefe del comando enemigo, por así decirlo, pues aprendió muchas de las cosas que hace, las aprendió en el cielo, en el sentido no que aprendió la maldad, sino la forma organizativa de cómo organizar el mal que hace. Pero nunca debemos olvidar que la Escritura siempre es muy clara. Jesús triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente en la cruz. La victoria ha sido dada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos compete a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, resistir. Y resistir es una labor que debemos hacer todos los días. Todos los días somos tentados de múltiples formas y maneras. Todos los días el enemigo no descansa para ver nuestra vida volver atrás. El enemigo de nuestras almas no descansa, no tiene paz hasta que vea en nosotros el que volvamos atrás, el que nos descuidemos, el que abramos espacios en nuestra vida a situaciones que no son. Él busca de múltiples formas sacarnos del camino, sacarnos del propósito. Y entonces es ahí donde tenemos que estar pendientes y presentes. Y una de las cosas de esto que nos está presentando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios tiene que ver con las huestes espirituales de maldad. Es interesante, la palabra huestes se refiere a ejércitos en campaña, conjuntos de seguidores o personas que son partidarios de alguien, de una causa. Y es un término que se utiliza mucho o se utilizó mucho en la Edad Media para definir agrupaciones de guerreros, muchas veces tal vez sin sueldo, pero que se organizaban alrededor de una persona y realizaban diferentes expediciones. Entonces, en el contexto militar, digamos que es esa tropa, esa forma de organizarse, también que podemos, digamos, acercarnos y entendernos. Pero que hay una connotación, y es que Pablo cuida mucho lo que escribe para escribirlo con tal claridad, inspirado por el Espíritu Santo, para dejarnos un mensaje que va reafirmando. Siempre estas huestes no son humanas, sino las coloca en el plano espiritual, pero con una connotación de maldad, como lo podemos leer en el texto, la parte final del verso 12, contra huestes espirituales de maldad, y las sitúa en un lugar, ¿sí?, en las regiones celestes o los lugares celestiales, o digamos que su influencia es en eso, desde ese lugar para con nosotros. Esto le da mucha fuerza a lo que en otro escenario hemos podido entender, y también donde la Escritura nos habla de un detalle bien precioso, y es la resistencia que tiene el enemigo para que tú y yo recibamos respuestas de parte de Dios. Y esto no quiere decir que hay una lucha 50-50, sino que a veces el Señor hay cosas que permite. El que tal vez la respuesta que estás esperando tarde, ¿por qué lo permite el Señor? No es para desanimarte, no es para desanimarme, sino es para que en medio de esa búsqueda y de esa espera yo sea fortalecido. En medio de esa búsqueda del Señor, en medio de aprender a esperar, mi fe se fortalezca, mi fe crezca.
Y eso es un detalle no menor e importante. El libro de Daniel, del profeta Daniel, relata uno de los escenarios cuando Daniel clama al Señor basado en algo que encuentra en la Escritura, que los tiempos se han cumplido. Dice que él se arrodilla y empieza a clamar al Señor. Y entonces esa oración empieza a desarrollarse por un periodo de 21 días. Y después de ese tiempo llega la respuesta de parte de Dios. Y es interesante lo que el ángel que ha sido enviado a Daniel para dar la respuesta a su petición, le dice y le comenta, le dice, desde el día que tú clamaste, ya estaba la respuesta. Yo he sido enviado de parte de Dios a dar la respuesta, pero mientras venía para acá, hubo una guerra y durante todos estos días ha habido una guerra porque el adversario no quiere que usted reciba esa respuesta. Entonces me tocó, comenta el ángel, dice, me tocó ir por refuerzos al cielo para venir a enfrentar eso y entonces después de esa batalla pasé y vine a confirmarte que el Señor ha dicho que sí, que la respuesta está dada. Ese detalle que magistralmente lo encontramos en el libro de Daniel nos denota lo mismo que está hablando Pablo. La Biblia no esconde lo espiritual, lo que se vive. Lo que pasa es que a veces nosotros lo ignoramos, no lo tenemos presente. Y es ahí donde a veces y muchas veces erramos. Olvidar la connotación espiritual que pasa en medio de lo natural es algo que no podemos hacer, pero tampoco el extremo al que debemos irnos es ya en todo ver una afectación, esto es el diablo, es esto, no, no es eso, sino es un entendimiento real de cómo afecta lo espiritual y contra quién es mi lucha. Tu lucha no es contra las personas de sangre y carne que ves, no es tu lucha. Tu lucha es contra aquello que está influenciando su vida. Contra eso tenemos que guerrear, tenemos que derrotar. Y la oración, la lectura, la comunidad son elementos importantes en medio de esa lucha. Entonces, Pablo nos presenta las huestes espirituales de maldad. Por eso las define así, huestes espirituales de maldad. Lo recoge la Reina Valera 60. Y pudiéramos decir que son, si hablamos de jerarquías, tenemos, Pablo los enumera en un orden, primero coloca los principados, después las potestades, después los gobernadores de las tinieblas de este siglo y después las huestes espirituales de maldad. En ese sentido, al darle una jerarquía, como lo presenta Pablo, podríamos describir que las huestes son las tropas de asalto, ¿sí?, del reino de las tinieblas. Entonces, mientras los principados y las potestades atacan desde las estructuras, estas, y aún los mismos gobernadores, estas operan en el día a día, en el campo de batalla personal del creyente, y es ahí donde Pablo quiere llamar la atención. Porque sí, hay principados, gobiernan ciertas cosas, pero también tenemos una lucha en el día a día. Y aquí es donde nos encontramos con las huestes espirituales de maldad. Hay que entender, y no podemos negar y olvidar, recordar que las huestes, al igual que los principados, las potestades, tienen limitaciones. ¿Por qué? Como Colosenses nos habla, ¿sí?, Cristo los ha despojado a los principados y a las potestades y los ha exhibido públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo no se da por vencido. El enemigo quiere seguir argumentando que él es el que tiene el poder. Y para eso se muestra de forma hostil. Pero no podemos olvidar que la victoria ya fue ganada y nos corresponde resistir. Entonces, las huestes espirituales de maldad emplean ataques sutiles, tentaciones sutiles contra nosotros. No siempre se van a presentar como monstruos, que esa es tal vez una de las cosas
que el enemigo ha logrado desarrollar, ¿sí? Mostrar que el diablo es un monstruo, es algo así, mejor dicho, que asusta. Y entonces cuando veo algo que no asusta, que se disfraza de otra forma, entonces a eso no le voy a tener miedo. Y esa es una de las formas en las cuales él y el enemigo y todas sus huestes se acercan a nosotros, disfrazan tal vez de los deseos naturales. Su táctica es tomar algo que es legítimo. Legítimo, ¿qué puede ser legítimo? La comida, el descanso, el afecto, la sexualidad, el éxito pueden ser motivos legítimos. Pero lo que buscan hacer, lo que buscan generar, es desviarlos hacia canales que no son legítimos. Eso es lo que el enemigo busca hacer. Eso es lo que el enemigo quiere generar. Entonces, el éxito ya está en la esfera de algo que no es porque ellos lo corrompen. Entonces hay que buscar éxito y si hay que pasar por encima de lo que sea, entonces hay que hacerlo. Es la forma en la que lo presentan. El descanso, entonces necesitamos descansar. Sí, hay que descansar. Pero hay un momento cuando se desvía ese canal lícito a algo ilícito. Entonces, cuando ya el descanso es lo que busco, pero no para recuperar las fuerzas que necesito, sino ya de continuo se vuelve y da a luz la pereza, da a luz la procrastinación, da a luz todas esas cosas. Entonces toma los deseos, toma algo que es legítimo, pero lo busca torcer. Y lo vemos en la misma tentación de Jesús. Jesús tenía por estar en ayuno un deseo legítimo de comer, pero el enemigo quiere torcer el plan y el propósito y entonces le dice, no, ¿de cómo va a aguantar hambre? Imagínese, se va a morir. Convierta las piedras en pan. Haga esto, es fácil hacerlo. Usted tiene el poder. Use el poder para hacer lo que usted quiera. Usted es Dios, Dios le ha dado el poder. Use el poder para hacer lo que usted quiere. Mire que esa tentación también viene a nosotros. Use el poder que Dios ha puesto en usted para hacer lo que usted quiera, como usted quiera. Esa es una de las tentaciones que viene a nosotros. Torcer un propósito. ¿Es legítimo comer? Sí. Pero el enemigo lo está presentando como saltémonos las cosas. Entonces usted tiene el poder, usted es Dios, no tiene que esperar a que le hagan la comida, usted la puede hacer de un momento a otro. Usted no tiene que esperar y ese es uno de los ataques más fuertes que vienen contra nosotros, el que no aprendamos a esperar, el que las cosas sean con la agilidad de la internet. Usted escribe y ya le aparece la respuesta y queremos eso y nos volvemos impacientes para esperar. Y esa es tal vez una de las situaciones que enfrentamos todos los días. Y es un ataque que viene de parte de las huestes espirituales de maldad. Atacan y toman lo legítimo y lo desvían hacia canales ilícitos o fuera de tiempo. La sexualidad está creada en un marco, pero el enemigo quiere que lo hagas fuera de eso. Se presenta no el vínculo familiar como el disfrute, sino el de la aburridera. Mira que muchas de las cosas que vivimos hoy en día atacan eso sutilmente. Mira que muchos chistes, muchas cosas de humor van contra qué? Contra el matrimonio, ¿sí? Contra que es aburrido. Entonces, ¿cómo presentan a la esposa? Como la cantaletosa, la que hace esto, mejor dicho, y da cantaleta, y es esto, lo uno y lo otro. Mira cómo aún han desdibujado situaciones. Mire los chistes que van contra las suegras. Cómo desdibujan, ¿sí? A una persona. Y entonces automáticamente usted cuando escucha hablar de suegra, usted ya ve como algo malo. ¿Con qué se compara? ¿Con qué se hace? Entonces se toma algo que es lícito y se tuerce hacia algo ilícito. Y son ataques sutiles. Sutilmente somos atacados. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que resistir, porque no nos van a forzar a pecar.
nos van a seducir. Y eso es importante que lo tengamos presente. El enemigo busca a través de las huestes seducir su vida. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces entra la concupiscencia. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí es donde el enemigo quiere atacar nuestra vida. La defensa que nosotros tenemos, el Señor no nos ha desprovisto, sino nos ha dado las herramientas para poder resistir. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu en nuestra vida. Por eso es tan importante recordar que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El enemigo busca con sus huestes inundarnos mentalmente. Entonces nos manda pensamientos, situaciones, ideas, dardos de fuego que vienen contra nosotros. Implantan en nuestra mente palabras destructivas, odio sin causa. Mira, cómo las huestes tienen y toman personas, implantan odios. Hoy vemos eso en nuestra nación, en nuestro país, odios, cosas que cuando tú te vas a las personas y les preguntas por qué, dónde está la raíz de eso, ni siquiera tienen como una argumentación clara por qué siguen ciertas tendencias o ciertas cosas, por qué se odia a ciertas personas o ciertas situaciones, odio sin causa. Cuando el enemigo implanta sospechas contra tu cónyuge, que te lleva a los celos, que te lleva a esas situaciones. A veces nosotros pensamos y nos dejamos influenciar y son ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque si estás celoso, si empiezas a actuar así, eso cambia todo tu ser. Y empieza a venir un cansancio, empieza a venir a tu vida situaciones difíciles. Y entonces hay un desgaste, hay una inundación mental. Claro, dijo esto, saludó esto, claro, es porque tiene otro, porque tiene otra, porque esto, claro, se viste así, porque hace esto, claro, es que está buscando, es que tiene esto. ¿De dónde nace eso? Tienes que tener mucho cuidado porque estamos siendo atacados con cosas que tal vez ni siquiera son ciertas, que no van a un asidero. Pero el enemigo sutilmente envía un dardo para atacarte. Y si no estás vestido con la armadura de Dios, si no estás listo para resistir, ese ataque puede terminar acabando con tu vida. Y es ahí donde tenemos que entender que el Señor nos ha dado las herramientas para vencer los ataques de las huestes espirituales de maldad que son todos los días, en todo momento vienen a enfrentar nuestra vida, vienen contra nosotros y necesitamos entender que Dios nos ha dado las herramientas para poder enfrentarles y salir en victoria y en bendición. No de papaya, mi hermano. No permita que vengan esos ataques y dañen su vida, su comunión, su relación familiar. A veces nosotros con facilidad lo permitimos y no le hacemos frente a las acechanzas del enemigo, a cosas, odios, iras infundadas, celos que no necesitas tú vivir así. Tienes que enfrentar esa situación. Porque el enemigo ha alimentado cosas, inseguridades, y por eso actuamos de esa forma. Él coloca dudas contra o sobre Dios. Y es ahí, si nosotros se lo permitimos, que el enemigo va a ganar. Hay una acusación constante. Mientras el Espíritu Santo convence para ser restaurado, las huestes espirituales de maldad te condenan para destruirte. Te susurran, eres un hipócrita, ¿para qué oras? Mira lo que has hecho, el Señor, ¿cuándo te va a perdonar?
Mira lo que hiciste. Mira, estás muy sucio. Eres un fracaso. Mira, las cosas no te salen bien. Esos pensamientos, esas ideas que vienen a ti, ¿dónde vienen? Es un ataque del enemigo y tienes que hacerle frente, tenemos que identificarlo, porque muchas veces no lo identificamos y pensamos que es verdad. Y abrazamos ideas erróneas y equivocadas que atan nuestras vidas y que atan nuestros corazones. No somos justificados por nuestro actuar, somos justificados por la gracia de Cristo que venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando el pecador, cuando el acusador te señala tu pecado, tú señala la cruz. Por eso es tan importante que tomes tu cruz y sigas al Señor. ¿Por qué? Porque al tomarla, tú le recuerdas al enemigo, sí, yo no merecía redención, pero la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha redimido mi vida. Por eso Jesús insta y dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es tomar esa responsabilidad, es no olvidar que el Señor me perdonó. Eso es tomar la cruz, necesitamos tomar la cruz e ir adelante. El enemigo va a traer opresión física y emocional con sus huestes espirituales de maldad. Traer agotamiento extremo sin causa, depresión espiritual, donde parece que Dios está ausente, traer insomnio, ataques de pánico repentinos, durante la oración, durante el estudio bíblico, que empiezas a llenarte de pánico, a sentir, a venir a tu mente ideas, cosas, cuando empiezas a orar, a buscar de Dios. Todo eso son ataques del enemigo y necesitamos resistir para que huya el enemigo de nosotros. No permitas que esos pensamientos aniden en tu mente y bajen a tu corazón y den a luz ideas que no son. Alguien dijo, nunca podremos evitar que las palomas vuelen sobre nuestra casa. Puede levantar una barrera alta y pues van a remontarlas. Pero hay algo que sí puedes evitar y es que hagan nido en tu casa. Nos es difícil impedir que los pensamientos vengan a nosotros, pero podemos evitar que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente. Muchas de las actitudes que tenemos son el resultado de pensamientos que han venido a nosotros y que no los hemos resistido, sino hemos permitido que hagan nido en nuestra mente, bajen a nuestro corazón y generen acciones en nosotros. Muchas de las cosas que no hacemos, muchas de las cosas sobre las cuales tenemos ideas tergiversadas, empezaron como un pensamiento que vino a nosotros y no le resistimos. Y entonces nos ha tomado. Pero hoy el Señor puede hacernos libres si recordamos que no debemos dar lugar al enemigo. La desobediencia de nosotros es la puerta de entrada a que el enemigo tome posesión de nuestra vida. Si pecamos y no confesamos, entonces abrimos la puerta para que el enemigo nos acuse y nos aleje. Usemos el nombre de Jesús. Recordemos que Él ganó la victoria y me compete a mí resistir, enfrentar al enemigo con resistencia, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ser sobrios y estar velando, despiertos. Despierte, mi amigo, despiértese, no se duerma. Porque hay un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, va a devorar nuestra vida. Dice la Escritura, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero hay que someterse a Dios, porque queremos resistir al enemigo sin someternos al Señor. No, sométete al Señor.
resiste y el enemigo va a huir de ti y de mí. Padre, hoy estamos aquí. Señor, perdónanos porque muchas veces no nos hemos sometido a ti, sino nos hemos sometido a nuestras propias interpretaciones, a nuestros propios deseos. Padre, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, que fortalezcas nuestra vida. Señor, cámbianos, transfórmanos, haznos ser hombres, mujeres que te honren a ti. Espíritu Santo, Señor, libera nuestra vida, libera nuestro corazón, libéranos. Restáuranos, Señor, y fortalécenos. Espíritu Santo, guíanos, llénanos con tu gracia. Libera nuestra mente de aquellos pensamientos, aquellas ideas que han cautivado nuestra vida. Ore al Señor, dígale, Señor, libérame. Tal vez hay cosas, situaciones que han venido a ti y han sacado el propósito, nos han llevado a lugares que no son. Pero hoy es la oportunidad de decirle, Señor, libera mi mente, libera mi corazón de pensamientos, de ataques del enemigo que yo no he resistido y han generado en mí cansancio, estrés, han generado en mí frustración, Señor, desgaste. Y no es lo que quieres para mí, pero yo lo he permitido porque no he hecho las cosas como debe ser. Padre, pedimos que con tu gracia y favor nos cubras, con poder de lo alto vengas a nosotros. Señor, que con tu gracia, amor, favor y misericordia nos inundes y nos llenes. Padre, pedimos que vengas con poder de lo alto y que con tu gracia, Señor, liberes nuestra vida y nuestro corazón. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer en medio de este tiempo, en medio de nosotros. Tu gloria preciosa sea vista. Gracias por cuidarnos. Gracias por llenarnos con tu paz. Señor, en el nombre de Jesús, que haya liberación. Haya liberación de todo pensamiento de ira, de enojo, de rencor, de celos, de situaciones, Señor, todo eso que ha nublado nuestra mente, que nos ha llevado a ser duros, a actuar de formas que no son. Libéranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Libera hoy nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y danos la victoria contra las huestes espirituales de maldad. Señor, no nos permita ser más presa de ellos, sino enfrentarlos resistiendo. Señor, no nos permita seguir haciendo nido en nuestra mente para pensamientos que no vienen de tu parte. Señor, ayúdanos a estorbar a esos pensamientos que quieren posesionarse de nosotros con un entendimiento y un aprendizaje puntual de tu palabra. Señor, que tu palabra limpie nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Huestes espirituales de maldad. Enfrentamos situaciones todos los días. Hay un campo de batalla, hay una lucha que enfrentar, pero también tenemos las herramientas para salir en victoria y en bendición. Que Dios le guarde. Gracias por escucharnos. Le invitamos a que comparta este contenido. Vuélvalo a escuchar si es posible, para que juntos podamos crecer y ser fortalecidos. Dios bendiga su vida y su corazón.
Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.